Muy buenos días, jóvenes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y también que estén respetando todas las indicaciones dadas por el gobierno. Y no solo ustedes, también absolutamente toda su familia, tomando todas las precauciones del caso, ¿correcto? A raíz de todo este impacto mundial, pues nos vemos en esta oportunidad avanzar las clases de manera virtual. Claro, teniendo en cuenta que seguiremos la secuencia del sílabo, que ya ustedes la tienen, ¿correcto? Por medio de esta clase en video, pues quiero poderle transmitir todos los conocimientos requeridos para su mejor aprendizaje y su desarrollo cognitivo, que eso es lo más fundamental a mi punto de vista, el que ustedes tengan su pensamiento crítico y su opinión crítica. Ahora, tienes que aprovechar y maximizar tu tiempo al máximo y nutrir todos tus conocimientos toda esta semana o en toda esta etapa que vas a tener en casa. Aparte de estas clases virtuales que te voy a transmitir mediante este video, también te enviaré un Word, un documento en el cual tendrás información y también tendrás algunas asignaciones, unas pequeñas tareas que tendrás que resolver. 2 días tendrás para ello, o sea, te envío el documento y tendrás 2 días para que tú puedas hacerlo y mandármelo desarrollado, ¿correcto? Para que puedas tener tu calificación. Ahora, vamos a comenzar con la clase a continuación. No olvides el hashtag yo me quedo en casa. Ahora, el tema es expansión europea. Tras la caída de Constantinopla en 1453 y también el descubrimiento de América en 1492, pues estos son dos acontecimientos que son tomados como punto de referencia para establecer el inicio de la Edad Moderna. Como en la clase anterior ya hemos visto que la historia se divide en cuatro edades, ¿no? Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Y cabe resaltar que la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América son 2 puntos o 2 acontecimientos importantes que dan inicio a la Edad Moderna. Ahora, durante el siglo XV, la era de los descubrimientos se dará inicio a las exploraciones de nuevos territorios, lo que trae como consecuencia el fin de las grandes civilizaciones. Es decir, tras la exploración, tras querer descubrir nuevos territorios, pues se llega a su fin las grandes civilizaciones, como la de Egipto, Roma, Grecia, pues llegan a su fin, ya que los europeos querían expandirse, ¿correcto? Pero para entender esta serie de exploraciones y descubrimientos, se debe tener en cuenta factores o hechos que impulsaron a los europeos. Es decir, los europeos tuvieron que tener necesidades, tenían retos, por decirlo así, y es por ello que ellos deciden expandirse y buscar nuevos territorios. Ahora, vamos a descubrir cuáles fueron estos factores. Bien, como dice la pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que permitieron la expansión europea? Pues fueron diversos los factores que impulsaron a príncipes europeos, negociantes, marinos y aventureros a financiar y emprender los viajes de exploración, porque estos viajes no eran nada baratos. Entonces tuvieron la necesidad de apoyo tanto de príncipes, de negociantes, de marineros, también de aventureros quienes puedan ir, ¿no? Para que puedan financiar estos viajes de exploración. Pero el objetivo principal de toda esta expansión fue encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. O sea, el principal factor o el principal impulso que ellos tuvieron fue encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. ¿Correcto? Ahora vamos a ver cuáles son estos factores. El primer factor, búsqueda de nuevas rutas a la India, lo que acabo de mencionar que fue el factor muy importante. Segundo, es la crisis europea. Tercero, la difusión de la religión católica.
Ven que siempre ha estado la religión católica en todo ese tiempo. También búsqueda de riquezas y territorios, es lo que querían los europeos. Adelantos científicos y tecnológicos. Ahora, vamos a comenzar voy a ir explicando cada uno de los factores, ¿correcto? Primero, búsqueda de nuevas rutas de la India, que viene a ser el Oriente. Pues básicamente se da en la toma de Constantinopla, ¿no? A pesar de las diferencias religiosas y políticas, pues los reinos de Oriente y Occidente mantuvieron contactos comerciales durante la Edad Media, antes de la Edad Moderna. Pues los mercados europeos compraban diversos productos de la India y el Extremo Oriente, como clavo de olor, nuez de moca, pimienta, canela, marfil o la misma porcelana. Sin embargo, el paso hacia Oriente a través del Mediterráneo fue bloqueado por el dominio islámico. Es decir, mientras todo iba bien, mientras todo estaba bien, cómo trasladaban los productos, la ruta que ellos tenían marcada, pues estaba bien, ¿no? Hasta que un momento, la ruta por donde ellos, los europeos, iban hacia la India, pues fue bloqueado por el dominio islámico. Los turcos habían ocupado ciudades claves del acceso a Oriente, es decir, la ruta que los europeos tenían para ir a la India, pues fue bloqueado por los turcos, unas ciudades claves para que los europeos puedan acceder a Oriente, y una de ellas fue el bloqueo de Constantinopla en 1453. Los turcos y los islámicos bloquearon Constantinopla en el año 1453. Este bloqueo obligó a los europeos a buscar nuevas rutas para acceder a los mercados de Oriente. ¿Por qué? Porque desde ahí traían lo que, como se dice, ¿no? Daba gusto a la comida, por ejemplo, ¿no? La pimienta, la canela, también el marfil y la porcelana, clavo de olor, nuez de moca, etc. Entonces, tras la toma de Constantinopla que fue por los islámicos y los turcos, pues Europa se ve en la necesidad de buscar otra ruta, porque ya habían tomado Constantinopla. Entonces esa era la ruta en que los europeos se trasladaban hacia la India, pero al verla bloqueada, pues tuvieron que buscaron nuevas rutas para que puedan llegar hacia la India. Ese fue el factor más importante dentro de la expansión europea. La siguiente, sin embargo, fue la crisis europea. Europa gozó de un gran florecimiento económico tanto entre los siglos XII como el siglo XIII, pero esta expansión pues le siguió un gran retroceso en los siglos XIV y en el siglo XV. Para que puedan entender un poquito mejor, ¿no? En el siglo XII y en el siglo XIII, Europa gozaba de una economía muy satisfactoria, pero tras la expansión en que se dio después de la expansión, en el siglo XIV y en el siglo XV, la economía de Europa se ve en retroceso. A ver, entre las causas de este atraso y crisis tenemos, por ejemplo, ¿no? Las grandes epidemias, la gran peste, que mató a muchísimas personas. También la guerra entre naciones europeas, la guerra de los 100 años, también donde murió bastante gente. Y finalmente las guerras civiles, guerras como la guerra más importante fue la guerra de las dos rosas, ¿correcto? Esto fue lo que llevó a una crisis europea, tanto como en los siglos XII y XIII gozaban de una economía esplendorosa, pero tras la expansión pues siguió un retroceso, ¿no? Que viene a ser entre los siglos XIV y XV. El siguiente factor es la difusión de la religión católica. Pues los europeos que aún mantenían el espíritu de las cruzadas estaban convencidos que la religión católica era la única fe verdadera y que su deber como buenos cristianos era difundirla en todos los territorios. Para propagar su fe estaba permitido que el creyente usara la violencia. Es decir, los europeos creían que de alguna u otra manera la fe católica era la única, la verdadera, la pura, y que es por ello que ellos tenían que difundirla en todos los territorios.
y para ello se le dio o se le concedió usar la violencia. ¿Para qué? Aquel que no se quisiera convertir en cristiano, pues se ha agredido, depende de cómo ellos querían actuar, ¿no? Tenían toda la voluntad para que ellos puedan actuar de manera violenta. Ahora, a esto también se le sumaba el sentido de la aventura que llevaron a muchos europeos a realizar intrépidas expediciones, buscando riquezas que le trajeran fama, fortuna y gloria, mejorando su estatus social. A ver, muchos de estos aventureros que fueron en búsqueda de nuevos territorios, pues muchos de ellos también eran pobres, ¿correcto? Eran pobres. ¿Por qué? Porque como eran pobres no tenían nada en Europa, entonces que si les ofrecen, les dicen no van a ir a Europa, van a ir a la expansión de Europa, si encuentran nuevos territorios, pues van a tener, ¿no? Fama, fortuna y un mejor estatus social. No tienen Europa, y si logran hacer esta expansión europea, conseguir nuevos territorios, van a tener todo eso. Muchas de estas personas accedieron, ¿correcto? Ok, el cuarto factor es la búsqueda de riquezas y territorios. Pues los europeos buscaron oro para poder solventar las permanentes guerras, enfrentar la crisis y anexar nuevos territorios para los cultivos y obtención de materias primas. Es decir, tras esta crisis europea que había, pues se vieron en la obligación de buscar tanto riquezas como territorios. ¿Para qué? Para que puedan solventar las guerras que se estaban dando y también poder asumir y afrontar esta crisis que se estaba dando en Europa, ¿correcto? Y finalmente, el quinto factor, pues son los adelantos científicos y tecnológicos. Ahora, la realización de los viajes en alta mar requería de conocimientos e instrumentos que permitieron a los navegantes orientarse en el mar. Los conocimientos geográficos, astronómicos que se tenían no era suficiente para emprender viajes seguros y de larga duración. Es decir, los conocimientos que tenían hasta ese entonces Europa no era tan suficiente para que puedan emprender viajes tan largos de Europa hacia la India. Eran viajes de larga duración y eran viajes tampoco no eran tan seguros. O sea, estas personas, Estas personas aventureras que decidieron y optaron en ir en búsqueda de nuevos territorios, pues sabían y tenían de conocimiento que esos viajes no eran tan seguros y también eran de larga duración, ¿correcto? Pero la mayor importancia fueron los inventos relacionados a los conocimientos, como la imprenta y el papel, como lo relacionado a la guerra, la pólvora y armas de fuego, y al transporte y a la navegación, como la brújula, el astrolabio y las nuevas embarcaciones. Ahora, tras ver los factores que impulsaron a que Europa busque una expansión, pues también vamos a visualizar cuáles son los principales adelantos que Europa consigue, ¿verdad? Entre los conocimientos científicos e instrumentos técnicos tenemos lo siguiente. Como punto número 1, la brújula. Pues este instrumento que sirvió para orientarse, ya que tiene una aguja imantada que apunta siempre hacia el norte. Es un invento chino difundido por los árabes en Europa. Fue el italiano Flavio Giona quien perfeccionó este instrumento. Luego se agregaría la demarcación de los puntos cardenales, así nació la rosa náutica. Antes de la brújula, los navegantes navegaban sin alejarse de las costas y solo tenían como guía la estrella polar y la constelación de la Cruz del Sur. Es decir, la rosa náutica apareció tras la mejora de esta brújula. En todos los mapas que tú vayas a ver actualmente, todos los mapas tienen la obligación de ponerte la rosa náutica. ¿Y qué es la rosa náutica, Miss? La rosa náutica es el dibujito como una estrellita que te indica dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Es básicamente para que tú puedas orientarte en cualquier mapa que te vayan a dar, ¿correcto? El adelanto número 2 es la pólvora. Fue conocida por los chinos, quienes lo utilizaron en la confección de fuegos artificiales. Los europeos le darán un nuevo uso con las armas.
Estas nuevas armas de fuego dieron mayor seguridad al marino, que así apoyado se lanzó a la conquista de nuevas regiones en tierras desconocidas. Tras el descubrimiento de la pólvora, pues sirvió mucho en cuanto a las navegaciones, porque para ese entonces también habían piratas. Entonces, para que los navegantes y los marinos se sientan mucho más seguros, pues hacían uso de esta pólvora en armas de fuego. El otro adelanto también es la imprenta y el papel. La imprenta básicamente permitió la difusión de los conocimientos relacionados tanto a la geografía, a la navegación, a la biología, a la astrología, etc. A muchas de las ciencias ayudó la aparición de la imprenta y del papel. ¿Por qué? Porque tras escribir o documentar, como se dice ahora, pues estos conocimientos quedaron registrados hasta la actualidad. Ahora, el siguiente fue los portulados. Sé que de repente nunca se ha escuchado esa palabra, pero ahora, ¿qué son los portulados y por qué es uno de los principales adelantos en Europa? Estos portulados son mapas elaborados sobre la base de la experiencia de otros navegantes. Es decir, estos mapas lo hacían, un ejemplo, ¿no? Un navegante sale hacia Piura y ve cómo es el camino, cuántas paradas tiene que realizar, cuál es el borde más cercano, a dónde llega primero, qué tiene que esquivar o qué peligro se traza en cuanto a la dirección. Entonces él lo iba graficando y esto ayudaba a los próximos navegantes, ¿correcto? En esto se representaban, por ejemplo, los trazos de la costa de los territorios, en especial en Europa se dice que es el mar Mediterráneo y el mar Negro. De igual manera se señalaban los ríos, bahías y la ubicación de los puertos más conocidos y también, como les mencioné, los obstáculos que había. El siguiente es el astrolabio. El astrolabio fue un instrumento diseñado por los astrónomos árabes. Se utilizó en el siglo XV para medir la altura de los astros, lo que permitió calcular la latitud en la que se encontraban los barcos. El siguiente es la carabela. La navegación a fines del siglo XV y a comienzos del siglo XVI experimentó un avance notable. Los pesados navíos utilizados en la Edad Media fueron sustituidos por una nueva embarcación, la carabela, que se mostraba más ágil y que ofrecía mayor seguridad a los tripulantes. Es decir, en la Edad Media se utilizaban navíos muy pesados que avanzaban con una velocidad mínima. Es por ello que en la Edad Moderna se ve la necesidad de crear una nueva embarcación que sea mucho más ágil, avance mucho más rápido y sea menos pesada. Y con esto se da la carabela. El siguiente adelanto es la nao. Es una embarcación mucho más grande que permitía llevar pesados cargamentos. Es decir, en la carabela transportaban personas, un cierto número de personas, pero en la nao podían transportar cargas muy pesadas, cargamentos, de repente materias primas. Esto ayudaba muchísimo para ese siglo, ¿no? Para el siglo XV. También está lo que conocemos como los libros de pilotaje. Contenían la recopilación de las instrucciones de otros pilotos. Es casi similar a los portulados, ¿no? Pero esto básicamente eran hechos por pilotos, profundizando en los conocimientos de la geografía full marítima, o sea, solo la geografía marítima. En los libros de pilotaje ayudaba muchísimo a los siguientes pilotos para que puedan de alguna y otra manera saber cuál es el camino y cuál es la ruta para llegar al destino o al territorio en el que se quiere, ¿correcto? Ahora sí, terminamos la clase, espero que haya sido de tu agrado. Escúchalo las veces que sea necesario y también desarrolla la asignación que se te va a enviar en Word, ¿correcto? No olvides del hashtag yo me quedo en casa.